la noticia. La seguridad es uno de los puntos más importantes que se ha debatido en el país durante los últimos meses y también ha entrado al plano político, pero más allá de la política hay estrategias y cuestiones que cualquiera de los candidatos, cualquiera de las dos opciones que tiene el país en los próximos días y el próximo gobierno deberá tener en cuenta para seguir en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Alguien que sabe mucho de esta temática es Daniel Adler, es especialista en materia de seguridad y contraterrorismo. Señor Adler, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muchas gracias, Carlos, y a todo tu equipo por la oportunidad de estar al aire contigo y con los oyentes. Una de las últimas cuestiones que ha surgido como propuesta es lo que la candidata Luisa González ha puesto sobre la mesa, la creación de algo que ella denomina gestores de paz en los barrios. Pero hay cierta crítica que revela que fácilmente esto podría convertirse en algo contraproducente porque no vivimos un momento sencillo en el país, sino donde, sobre todo en sectores populares, las mafias han cooptado los barrios de manera total. ¿Es esta una política viable y a partir de este análisis, qué otras opciones deberían considerar los candidatos? Bueno, es una muy buena pregunta y me retrotrae un poco a la Venezuela chavista, un poco, donde se hablaba también de brigadas barriales y de líderes barriales que coordinaban supuestamente la paz, cuando en verdad lo que hacían era extraer información para el régimen. No, soy bastante crítico de esa propuesta, considero que es una tontería, que no tiene sentido y que evidentemente la candidata no tiene ninguna noción de lo que es el territorio. Una cosa es el marketing político y la seguridad aplicada a la mercadotecnia, otra cosa es la realidad. Quien nunca estuvo en el territorio y no combatió el crimen organizado debería tener un poco más de cuidado a la hora de proponer cosas que tal vez suenan bien para las redes sociales, pero que lejos están de traer un poco de tranquilidad y de buenos resultados, y justamente eso es lo que más necesita el Ecuador. Recordemos que hoy estamos teniendo un homicidio, un asesinato cada 50 minutos y estamos cerrando cada uno de estos meses del año con 750 homicidios, que son cifras muy superiores a cualquier país con cualquier conflicto bélico. Es decir, estamos siendo hoy el país más inseguro del planeta Tierra. Suena bien, señor Adler, porque de alguna manera lo que contiene la propuesta es el pago de medio salario básico para que alguien del barrio se encargue de coordinar acciones de seguridad. El escenario que se podría pintar es las mismas mafias encima cobrando dinero del presupuesto nacional, alguna especie de bonificación simplemente por mantener el control de estos territorios que están, sobre todo en aquellos que están muy complicados, inmersos en un sistema de microtráfico de drogas. Exacto, Carlos, y recordemos que hay una relación directa entre el microtráfico, el delito y la violencia, y eso es lo que vemos desde el año 2008-2009, el incremento del nivel de criminalidad, del nivel de saña y de violencia. Pero sin ir más lejos, hablando de estas estrategias que propone la candidata Luisa, yo tal vez la incitaría a retrotraerse a ese año 2007 o incluso el año 2008, donde se reformó la Constitución, que su padre político, Rafael Correa, mediante el artículo 416, implementó la ciudadanía universal, abriéndole la puerta a las disidencias de la FARC, a la República, al Ecuador, a los Águilas Negras, a los Rastrojos, a los Surabeños. Ahí en el año 2008 se empezó a ramificar este cáncer que hoy hizo metástasis en todos los lugares del Ecuador, ¿verdad? Con esas acciones políticas de este Rafael Correa, que lo que más hizo fue dañar justamente, por lo menos el aspecto de seguridad y el aspecto de defensa de todos los ecuatorianos, incluso más. En el año 2009, siguiendo con esa secuencia, echó la base de Manta, lo cual le dio un mensaje muy directo, no solamente a las bandas locales, sino que a las bandas internacionales, como Jalisco Nueva Generación, Mafia Albanesa, Mafia Calabresa, y entre otras muchas organizaciones narcocriminales internacionales, de que Ecuador es una pista de salida de la cocaína, desde Sudamérica hasta Europa y los Estados Unidos. Por eso
Yo diría que antes de hablar de políticas y de estrategias, es muy importante reconocer que cuando se empezó a originar esta temática de inseguridad en el Ecuador, que ya lleva 18 años de malas decisiones por ser diplomático, digo, malas decisiones para no decir complicidad criminal. Señor Adler, buenos días. Le saluda Alfonso Rollero. Hablando de esa pista de donde sale este producto narcotráfico, digamos, el producto del narcotráfico, la droga, los puertos. Los puertos en Ecuador son siempre, pues, digamos, son la salida y también el ingreso para algunas otras mercaderías. ¿Qué hacer como estrategia de seguridad sabiendo que hay puertos concesionados del Estado y otros puertos privados? Entonces, ante ello, ¿cómo y qué estrategia esbozar para la realidad de un país que está asediado por los narcos? Sí, muy buena pregunta, Alfonso, y aprovecho para saludarte. Bueno, he Igualmente. sabido que el 85% del tráfico de la droga es por la vía fluvial, es decir, por la vía portuaria. Las bandas internacionales necesitan contaminar contenedores en aguas profundas o incluso con complicidad de operadores portuarios, directamente en contenedores cerrados de cocaína. También sabemos que a nivel mundial solamente se audita o se revisa el 2% de los contenedores. Y las terminales, tanto privadas como estatales, que aprovecho para decir que las conozco perfectamente bien porque fui quien hizo la seguridad del puerto de Guayaquil antes que venga Rafael Correa, quien también concesionó o ayudó a concesionar la Contecom, la ICSI, todas estas empresas que están en el puerto de Guayaquil, que es el principal Correcto. ingreso y egreso de mercancías del Ecuador. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, esto se combate con inteligencia y con contrainteligencia. Sabemos que en el Ecuador hay, al menos, no quiero decir el número de unidades, pero muy buenas unidades que realizan inteligencia criminal e inteligencia exterior. Así se combate esta temática con infiltración en terminales portuarias, con tecnología, que es muy importante también, y esa es la forma justamente de combatir. Yo le añadiría, tal vez, generar contrainteligencia civil, que la ciudadanía pueda, mediante un curso de capacitación, detectar acciones, movimientos sospechosos y poder eso justamente evidenciarlos mediante colaboración anónima y que todos seamos una gran caja de resonancia en contra de la criminalidad. Pero hay un problema todavía mayor al narcotráfico, que es la narcopolítica, que infecta justamente la justicia, parte de la policía y muchos asambleístas también. Creo que ese es el problema, creo no, estoy seguro que ese es el problema madre, el que venimos arrastrando tantos años, la corrupción política, la complicidad, la connivencia del narcotráfico con quienes deben o se encargan de combatirla. Hay, de hecho, un solo bando que se ha unido en muchos años atrás y eso es lo que hay que desarmar. La complicidad política, la complicidad policial, la complicidad municipal y sobre todo la complicidad dentro de la justicia. Sí, señora, de acuerdo. El narcotráfico o digamos estas estructuras toman espacios y lo van por todos ellos porque necesitan el control. Pero volviendo hacia la temática del puerto y siendo insistente en el tema, Sí. Ecuador tiene un sistema ya de escaneo, el cual hoy por hoy debería darnos esta herramienta tecnológica, debería ser, digamos, de una otra forma minimizador de estas contaminaciones, pero también mientras uno va evolucionando en las estrategias de control, ellos también van evolucionando en estrategias, digamos, de escapar los controles. ¿Qué hacer con cuanto a la tecnología pudiese reflejarnos qué contenedores están contaminados y no, y así perfilar menos y hacer más ágil también el comercio exterior aún en estas condiciones? Sí, bueno, como te decía, la herramienta que se usa no solamente en el puerto de Ecuador, sino en todos los puertos del mundo, llega a escanear, a controlar solo un 2%. O sea, hay un 98% que no se controla. Claro. Eso es mundialmente. Por la cantidad de contenedores, por la cantidad de escáneres que hay, tiene cierta lógica. O sea, es realmente muy poco. Es casi disuasivo y preventivo. Como diciendo, bueno, vamos a tener suerte. Entre todos los contenedores infectados vamos a poder encontrar uno o dos. Y eso es lo que pasa hoy día. De hecho, en muchas ocasiones, los contenedores salen limpios del puerto de Guayaquil.
o del puerto que sea, salen limpios, sin droga, y son infectados en aguas profundas o en media agua. Es ahí donde lanchas rápidas preparadas para asaltos asimétricos, con motores fuera de borda, potentes, 350 cada motor, infectan los contenedores bajo amenaza o bajo complicidad de los capitanes de navío. Entonces, por más que se escanee, tenemos esa temática. ¿Cómo se puede frenar? Como dije anteriormente, no con la tecnología, porque la tecnología ahí ya no tiene lo que hacer, con la inteligencia, con unidades de inteligencia que puedan escanear el mar ecuatoriano, que puedan ver el funcionamiento de estas lanchas rápidas, que podamos utilizar satélites. Hoy día los satélites se terciarizan, los radares se terciarizan. Es muy simple utilizar satélites de otras empresas para poder ver movimientos en la mitad del océano. Tener también una marina potente, con capacidad de reacción, con capacidad de disuasión, para frenar la temática de infiltración en aguas profundas. Es muy importante también que unidades de inteligencia puedan infiltrarse dentro de los trabajadores del puerto. También es muy importante que se le pueda hacer exámenes grafológicos a trabajadores portuarios, como así también a sus jefes, y exámenes grafológicos para determinar si hay complicidad, si hay beneficio económico a partir de una negligencia o a partir de una falencia que haya en el sistema. O sea, en otras palabras, estrategias para frenar el narcotráfico hay 200, y todas muy económicas y todas muy efectivas. Falta un poquito a veces de creatividad, de astucia, de picardía a la hora de luchar contra este flagelo. Pero el verdadero problema no es tanto el operador que pone esos paquetes de cocaína. El problema verdadero es quien permite que las avionetas, tanto de Colombia como del Perú, aterricen en territorio ecuatoriano, que se descargue esa cocaína, que se traslade terrestremente por vía terrestre al puerto, que no haya controles, que haya zonas liberadas. Las zonas liberadas son realmente el problema. O sea, no es solamente el contenedor que sale y que llega a Europa, es todo el proceso, porque recordemos que Ecuador, por su ubicación geográfica, es un país de alto tránsito. De hecho, es el principal puerto de salida de cocaína de todo el planeta Tierra. Por donde sale más cocaína en todo el mundo es el Ecuador y son los puertos de Guayaquil. Eso tenemos que tener claro también. Por eso el narcotráfico siempre deja una estela, un humo de nuevos consumidores y de nuevos asesinatos. En efecto. El nivel de violencia que hay se espiraliza justamente por eso. Daniel Adler, especialista en seguridad y contraterrorismo, ha estado aquí con nosotros en Así Amaneció, revisando el momento de las políticas propuestas también por los candidatos, en particular las críticas respecto a la última de la candidata Luisa González, una propuesta de generar gestores de paz en barrios a quienes se les podría pagar medio salario básico, algo que según el especialista Adler no tendría un sentido práctico ni eficaz. Gracias a Daniel, ya son las 9:53. Seguimos adelante en Así Amaneció.